Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos como cada noche. Bueno, es una noche muy difícil, como sabrán, y están todos enterados. A mí me parece que hace una falta de respeto poder dar una mirada, un análisis teniendo a gente, primero que tiene más experiencia periodística que yo en la mesa y además que tiene más experiencia vivida en Argentina. Por eso vamos a empezar a hablar lentamente de lo que ha pasado y lo que, bueno, ya gracias a Dios no está ocurriendo porque se han calmado las cosas. Igual tenemos un móvil en un minuto para corroborar esto. Pero la primera pregunta que creo que nos surge a todos es si realmente tenemos cultura democrática en Argentina, si alguna vez la tuvimos. Tenemos democracia, pero otra cosa es decir, ¿tenemos cultura democrática? ¿Entendemos lo que es la democracia? Había muchísima gente hoy en redes sociales, mientras esto ocurría, la palabra más tuiteada, al menos en redes sociales, yo no sé si del otro lado aquellos que no usan redes sociales también los choqueó esto, era cabildo. Porque los que hemos pasado por la escuela y los que entendemos lo que es nuestra patria, el cabildo es un lugar que no se toca, es intocable. El cabildo es parte de nuestra esencia. Entonces, seguí poniéndome imágenes, por favor. Entonces lo que vamos a ver ahora, en un ratito vamos a desandar lo que pasó, qué ocurrió, de todo, hay mucha información, destrozaron nuestro cabildo, así quedó el cabildo, vamos a ver imágenes de ataques de bombas molotov a gendarmería, déjame las imágenes, vamos a ver violencia en estado puro, déjame el paño por favor de las imágenes. Esta es una imagen de violencia en estado puro. Muchos decían hoy que es la mejor campaña. A ver, esta gente, muchos de ellos estaban legítimamente pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero también otros estaban ahí buscando quilombo, armando lío, buscando roña, tratando de que el país vuelva a esto. Miren estas imágenes. Y alguien me decía hoy, si Durán Barba vio esto, tiene que agarrar y no gastar un mango en campaña política cuando empiece la campaña para octubre, que ponga en los spots esto que se vio hoy, el cabildo pintado, todo tipo tirando piedra, quemando, haciendo desastres, y que ponga música épica y de vez en cuando esfume o que aparezca la cara de Esteban Bullrich, de Ocaña y compañía, porque no hay mejor campaña para Cambiemos que lo que pasó acá hoy. Es una de las lecturas, pero vamos a hablar de por qué ocurrió esto y si esto es el anticipo de lo que se viene para muchos. Después el cinismo de Cristina, porque esa es la palabra, el cinismo de Cristina. Todos queremos que aparezca con vida Santiago Maldonado. Ahora, en el lugar en el que está Cristina, no debería haber dicho o no debería haber ya a esta altura haber dicho, estoy absolutamente en contra de cualquier manifestación con violencia, en el lugar de importancia política que tiene Cristina. Eso también, yo lo llamo cinismo, yo no sé cómo lo llaman ustedes. Pero bueno, tenemos una interesante mesa, está un compañero, un amigo de la casa que es Rolando Graña, que entiende muchísimo de lo que pasa en Argentina hoy. Mariel, Tato, Fer, Dani Santoro. Nos acompaña Félix Díaz, el cacique Félix Díaz, al cual yo le hice hace un tiempo, un par de años, una nota. Félix Díaz, no le pueden decir nada a Díaz, porque Díaz estuvo, Díaz estuvo acampando, Díaz estuvo peleando por sus derechos en la época de los K y ahora tiene seguramente una mirada crítica con lo que está pasando también en el país, pero vamos a hablar con él. Y además, juro que no lo invitamos por lo de hoy, está sentado en el mano a mano en un ratito Marcelo Larraqui. Marcelo Larraqui es licenciado en Historia, es uno de los mejores ensayistas históricos y escritores de historia argentina. Entiende muchísimo o parte de la violencia en la historia argentina entre sus trabajos. Este es un libro de casi 600 páginas y allí ya, si lo pueden ver en mi escritorio, ya está el resto de los libros que tenemos preparados y marcados de Larraqui. Larraqui escribió sobre Montonero, sobre Galimberti, sobre la AAA, la violencia de los 70, sobre Francisco. López Rega. Sobre López Rega, exactamente. Así que Marcelo Larraqui en un rato estará charlando con nosotros
en el mano a mano. Señores, buenas noches. Hola, Ale. No decir buenas noches es una manera de decir, ¿no? Desastre. ¿Qué pasó? Rolo, buenas noches. Hola, Félix. Buenas noches. Y hasta ahora tenemos entre 20 y 30 detenidos, incidentes, rotura por todos lados y Santiago Maldonado desaparecido. Esa es la otra cara, ¿no? Digo, porque no es que cuanto más violencia, más cerca de que aparezca Santiago Maldonado. No. Porque si no estaríamos diciendo, bueno, destrocemos todo porque va a aparecer Santiago Maldonado. Un reclamo desvirtuado, eso también, Claro. ¿no? Por un reclamo legítimo que queda empañado por toda esta situación. ¿Qué Todavía pasó no ahí? se conoce el detalle, ¿no? Pero creo que hay casi 30 Yo detenidos. tengo acá el último parte oficial de hace 5 minutos, dice 23 detenidos y 17 heridos leves, de los cuales 8 son policías, distribuidos en distintos hospitales de la ciudad, y daños calculados, viste que la ciudad suele hacer esos cálculos rápidos de daños en bienes del Estado, 1.200.000 pesos por las pintadas, los disturbios, la rotura Y el de... daño Yo le agrego, histórico. si me permitís, yo le agrego, hubo también incidentes en el Bolsón, En el resto del país. en Neuquén, y hay 10 gendarmes heridos, por ejemplo, el gendarme Jerónimo Vallejos, con traumatismo en la mano derecha, el cabo Perotti, con traumatismo de codo derecho, el sargento Gustavo Vallejos, traumatismo de cráneo, y así sigue la lista de los heridos de lo que las consecuencias que tenemos hoy. Quiero de que estos incidentes, contemos ¿no? primero qué tenemos de información. ¿Qué tenés de info, Rolando, de qué pasó hoy acá? Hubo como ¿Por dos qué tramos de la pasó marcha. esto? Hubo dos tramos de la marcha. La marcha, fíjense que esto arrancó, el discurso arranca 7 menos cuarto, más o menos. Un discurso corto, empieza la desconcentración. La organización estaba como un embudo. ¿Sí? Estaba muy vallado hacia los costados, todo convergía en una especie de embudo sobre Plaza de Mayo, la gente se empieza a retirar, la custodia propia estaba hecha por la gente de los sindicatos, CTA, los sindicatos que apoyaron, ¿no? Cuando se retira queda un porcentaje de gente que son los que empiezan la refriega con la policía. O sea, esperan, porque fíjate que el quilombo arranca A las tu 9, programa, a las 9. 9 en punto de la 9 noche puntos, empieza. arrancó para Tato. Pasó Fue tarde delicado. el lío. Es que hasta ahí Pero era... El discurso terminó 7 y cuarto. Sí, a Ya las estaban 9 en el en noticiero. punto, a las Y 9 en ustedes punto. estaban al aire a las 21. ¿Quién O sea lo- que quién lo- pasó quién lo la inicia? desconcentración. Porque porque hay versiones que dicen que grupos de izquierda se agarraron a golpe de Eso fue puños antes, con ¿no? grupos No, K. antes, esto fue antes, más Eso fue temprano. en la previa. Al momento de los incidentes más serios, Fuertes. fue a las 9 de la noche cuando, como dice Rolo, había un grupo, bastantes eran, que se habían quedado en la plaza. De manifestantes, militantes, piqueteros, tipo de izquierda, no importa. Habría cientos que no se iban. Ahí hubo algún incidente, según la policía, algunos de estos señores intentaron saltar las rejas que ya los acercaban a la Casa Rosada. Recuerden que la Casa Rosada Está por la mitad. La Plaza de El Mayo vallado partida está en la por mitad. Algunos militantes intentaban saltar esa reja. Ahí en ese momento aparece la policía en distintos bloques, primero con policías con escudos, luego ya con las motos, y ahí empieza la liberación, digamos, de la Plaza de Mayo, que Son después se los extiende típicos 100 hacia que las siempre avenidas. son los Mira, mira, típicos mira, 100 esta que siempre se quedan para el No, quilombo al eran final. más de 100, Era- ¿eh? No, Eran pero más quiero de 100. decir, digo Sí. 100 por decir algo. Son los típicos que siempre se quedan al final para el quilombo. Que era la Ojo, orden siempre. inicial, liberar un poco la orden inicial que tenía la policía, era liberar la Plaza de Mayo y alejarlos de Casa de Claro. Gobierno, ¿no? Que fue Claro. como el primer intento, lo que contaba Tato, y después los incidentes Ahí se está, ¿ves? Ahí, concentraron. ahí es cuando empiezan a limpiar la plaza, en esa imagen. ¿Pero en qué momento destrozan el cabildo? Yo quiero No, imaginar- eso fue antes. Después se, poquito antes, claro. se trasladan los incidentes a Avenida Mayo, a la altura del Cabildo y de... Al Cabildo lo pintan de Casa de el Gobierno porteño. entre los discursos, que fueron 7 y cuarto, y las 9, en ese trajín. Y, esa y el horita y principio de media. la desconcentración. Exacto. ahí. Yo lo que vi fue este grupo nuevo anarquista, que fue el mismo que tuvo incidentes hace un mes en el Congreso, y el que tiró, Ale, ¿te acordás? La bomba Molotov contra el Senado la semana pasada. Tenemos el viernes imágenes de la los semana pasada. gendarmería, las bombas molotov en gendarmería. Ay, ese video es terrible. Ujú. Ese video es terrible. Ah, sí. El video del ataque a la mutual. De Ahí hubo Gendarmería. varios ataques. Con las Molotov, si me permitís, Sí. eso fue en el Bolsón. Sí. Y después hubo también otro con piedras a A la Gendarmería mutual en en calle Neuquén. Tacuarí. Y acá en Tacuarí, donde está la Sí. mutual, destrozaron todo el frente de la mutual de, Esto es- de los esto es oficiales de allá. Gendarmería, ¿no? Pero hay un video donde le lanzan, donde se ve fuego contra gendarmería. ¿Es este? No, no es Sí, este. y uno de los sí, pavos este que la es tira uno. se quema el mismo. Este es uno. Esto Esto es es el el Bolsón. Bolsón. Esto es Estas esto son es las recién imágenes de el Bolsón. pasar lo que decís vos. La guarnición en el Bolsón, en esta ciudad de Río Negro, que está al sur de Bariloche, donde resultaban varios gendarmes heridos y hay una foto de uno que se le han incendiado Ahí está, el mirá, uniforme, ¿no?
Ahí está. Ahí sí que está el RAM. En esa zona, ahí la Resistencia Central Mapuche tiene un grupo de choque que es el que produjo estos 77 Mirá, incidentes. ahí Hay está. uno que sale quemado. Pero pará. ¿Podés volver el tape atrás? Yo te pregunto una cosa, ¿no? El tape cuando le tiran, y ahora quiero abrir con Félix. Pon el momento que tiran la molotov. La primera. Cuando le tiran la molotov a la mitad... Te voy a pedir, por favor, que pares el tape cuando yo te pida exactamente para compartir algo y hacerme una pregunta con todos ustedes. Por ahí una pregunta que no tiene respuesta, pero no sé qué dice el Código Penal, ¿no? Si hay algún fiscal, algún juez o alguien que esté escuchando y tiene alguno de mis compañeros... Pará. Frena. Dale un poquitito más. ¿Quién tiró esta molotov? ¿Cuál de todos? Para mí es el primero de la izquierda. Bueno, tiró una molotov. La tiró y ya está Tiró una molotov. retrocediendo. Adelantó un poquito el tape, adelantó un poquito. Quiero ver dónde cae la molotov. Ahí, frena ahí. O sea, la molotov incendia o casi prende fuego a los gendarmes. Sí. O a la policía que está ahí. Sí, los gendarmes. Adelantó un poquito el tape. Fíjate cómo se expande el fuego. Seguí. Bueno, seguí, frena ahí. Y los gendarmes se van. ¿Esto es intento de homicidio o no? Explícame, ¿cuánto va en cana el tipo que le tira una bomba molotov para prender fuego y quemar a un gendarme? Y ¿Cuánto va? ¿2 días? 3 Depende días? de quién la califique. Pero a ver, ¿cómo es la mano? Explíqueme cuáles son los parámetros, Argentina, porque si no mañana... No a creo mí, que te pongan intento. No, bueno, No, pero van a ahí... poner ¿cuál es? agresión. A ver, te voy a decir una agresión. cosa. Mira, Ahí vos le depende estás tirando, de... mirá ahora, perdón, Fer. Sí. A ver, le tirás esta molotov a la gente... Así, mirá, ahí está, largalo. Al estilo toma de Jerusalén en una de las cruzadas. ¿Y qué? 2 días. O sea, el tipo va 2 días en cana. Depende de lo que... no, pero a no ver, mucho. depende de lo que interpreten jurídicamente, porque la verdad que si interpretan que el que tiró, el agresor, se representó la posibilidad de que arrojando esa bomba podía darle a un gendarme y quemarlo vivo, es tentativa de homicidio. Sí, yo creo que Pero no. no, yo, no pasa, yo también, no yo pasa. creo que no va a pasar, pero digo, depende. Si Acá vos le tiras una bomba molotov a alguien, ¿qué pensás? ¿Que lo vas a calentar un poquito? Fer, esta guarnición es la misma que hace una semana atrás quemaron, rompieron un monumento de San Martín, quemaron una bandera argentina y además vandalizaron los 5 monumentos a los gendarmes muertos en la guerra de Malvinas. Hay un nivel de violencia muy grande acá y entonces el juez que está ahí no quiere ordenar la represión para que no avance la violencia, no sea algo más masivo, ¿no? El tema es que es una minoría argentina, ¿no? Yo Eh, digo, ¿hasta cuándo vamos- el resto está disponible, dispuesto a seguir soportando esta violencia? Voy a saludar a Félix Díaz. En un ratito voy a tener, a las 12 de la noche, se voy a tener sentado a Marcelo Larraqui, que es autor es uno de los tipos que más entiende violencia política argentina. Tiene infinidad de libros escritos, vamos a empezar a charlar con él a las 12:05, ya estará sentado, ya están todos sus libros ahí, listos como para poder charlar. Nada, es una de las preguntas que me hago simplemente. Yo mañana le tiro a un policía una molotov cerca, 2 días, y no sé, me parece que si queremos mejorar como país alguien tiene que empezar a pagar estas cosas. Félix, ¿cómo Yo estás? te puedo agregar un Sí. detalle que tiene Sí. que ver con las molotov. La molotov es muy típica de las manifestaciones en Chile. ¿Sí? En Chile. En Chile. De hecho, cuando se retira Pinochet, a mí me toca ir a cubrirlo por CNN y me ligué una molotov en el lomo. bien, Rolo, pero- es una pero costumbre. poneme ¿Sabes la por qué viene imagen? esto? Porque los grupos mapuches radicalizados tienen mucha relación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Pero de para, Chile ¿cuál es? y con el MIR déjame chileno. abrir Digo, con... hay una cuestión de abrir con método, Félix. de Yo quiero resistencia. saber y cuál es la pena por, ya ni te digo, vandalizar y destrozar el cabildo. Ya está, bueno, listo. ¿Qué querés que te diga? Ya está, estamos perdidos, no tenemos cultura, ya está, se terminó, vale todo. Ahora, tirar un molotov para prender fuego a un grupo de gendarmes, ¿cuál es en el Código Penal? Dígame, muchachos. Bueno, quiero lo que saber pasa es nada que, más. Ale, depende del Es tipo daño de grave, delito es que amenaza. le pongan. Una Te cosa van a poner es tentativa de daño. homicidio, otra Daño intimidación grave. pública. Te van a ¿qué sé yo? poner Lo que daños pasa es que esto es delito en grupo y usan capucha. Entonces, Además, claro. hay que detenerlo, individualizarlo. Obviamente ahí la gendarmería no tiene la capacidad de poder hacer una cosa de ese tipo, ¿no? Como Bien. identificar a quién fue el agresor, ¿no? Igualmente depende del delito que califique. Saludo a Félix Díaz. Félix, ¿cómo estás? Sí, muy buenas Bueno, noches. a ver, vos primero te pido una mirada sobre todo esto que pasó. ¿Cuál es tu primer concepto de estas imágenes que estás viendo? Sí, la verdad que es difícil opinar esto porque es una cosa que se vive acá en la ciudad. En el interior estas cosas no se ve,
pero lo hemos vivido en carne propia cuando recibimos la represión en manos de la Gendarmería y la Policía en Formosa. Entonces son dos cosas diferentes. Lo que nosotros estamos defendiendo el territorio, muchas veces lo que pasa nadie sabe. Entonces eso nos produce mucha preocupación. Pero vos lo tuviste, vos lo viviste, yo te hice una nota hace 3 años, creo. Sí. Hicimos una nota larga, como 1 hora y pico. Vos venís con la lucha esta, incluso con el otro gobierno, o sea, estaba Cristina en el gobierno, ¿no? Estuviste enfrentándote y luchando por Cristina esto. nunca lo recibió. Nunca te recibió, estuviste meses acampando para que te reciba. ¿Finalmente te recibió? Sí, la verdad que es un tema que va más allá de los gobiernos, porque esto lo vivimos hace muchos años, desde que empezó a organizar como Estado. Nosotros fuimos los primeros afectados, la colonización que se hizo en el interior del país, porque la hemos vivido en carne propia, lo que es ser brutalmente matado por Gendarmería, por el Ejército. Pero como nosotros la hemos vivido en una situación muy desagradable, y nos genera miedo. Miedo porque nosotros tenemos familia, somos los últimos en la categoría de la sociedad. Si muere un indígena nadie sabe. Pero Félix, escuchame una cosa, ¿cuánto Sí. tiempo estuviste vos acampando ahí? Yo también te he ido a hacer notas al lugar. ¿O? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste acampando Primero- ahí en el gobierno kirchnerista La después 9 de de terminaron julio. recibiendo? Avenida Sí. Mayo. En Avenida Mayo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Nosotros estuvimos en el año 2011, estuvimos 6 meses. 6 meses. Pero por eso digo, al lado y de, después digamos, de tu eso- reclamo, al lado de todo lo que vimos hoy, vos sos Gandhi. Entonces todo lo que hemos pasado, hemos vivido frío, hambre, de muchas cosas, Sí. violencia, pero hasta nos tiraron molotov ahí en el acampe, en medio de una confusión, y no sabíamos cómo reaccionar porque tenemos miedo de que si reaccionamos nos van a venir encima la gente o la policía y nos vamos presos. Por eso muchas veces soportamos los golpes que nos da la vida, porque estamos en una situación muy desigual y es difícil enfrentar a una estructura organizada. Ahora, una pregunta que también hago aquí déjame, mientras seguimos viendo imágenes, ¿hubo algún tipo de manifestación de parte de Unidad Ciudadana? ¿Hubo Repudiando. Hasta ahora- repudio o algo? ¿Está la No, foto? ¿Podemos no. mostrarme la foto de Cristina con la imagen de Santiago No Maldonado? hubo ni la va a ver, Ale, porque esto es gran Estuvo en parte. una misa hijo- hoy, ¿no? Esto es gran parte, hijo, de lo que está haciendo Cristina. Hoy- Una de las explicaciones de esto es que Cristina, que es una mujer que tiene 22% de intención de votos, 34% de la provincia, viene diciéndole a un montón de gente que la sigue que a Santiago Maldonado lo secuestró la Gendarmería Argentina y que lo tiene o en un centro clandestino de detención o que lo ha matado. Eso es lo que vienen diciendo, a pesar de que no está probado eso, es simplemente una sospecha. Con lo cual, esto está alimentado por Cristina. Cristina no va a desmentir nada de todo esto, ni va a pedir calma, ni va a pedir llamado a la cordura, porque esto está alimentado por ella. De hecho, Cristina, el último hoy tuit, estuvo- perdón, Fer, el último Sí. tuit es de hace 3 horas y es una foto de la marcha. Claro. O sea, después de la foto cuando estuvo en misa hoy, que fue una Sí. misa en Merlo, Sí. se la ve con el cartelito de ¿Dónde está Santiago? Después tuiteó la foto de la marcha, pero no hizo ningún comentario Pero posterior. no les conviene hasta por una cuestión de supervivencia política salir a decir, no quería mostrar otra cara Cristina, no quería dar nota, no quería ir con Bueno, Susana, a ver, Pero no también, Cristina- ¿por qué quería... hacerse Cristina cargo, ¿por qué hacerse cargo de disturbios que no son de su agrupación política? Pero no es condenar los disturbios, Pero vos es tenés condenar que... la no, violencia. claro, no puedo decir, Pero te voy a no decir una quiero cosa. este país... Cristina no estuvo en los sí, o no. disturbios. La imagen que, porque en eso se cuida. La imagen que hoy mostró Cristina es la Cristina con un cartelito con carita de soy buenita, con un cartelito de Maldonado, pidiendo por Maldonado, en misa. Yo no sé cuánto hace que iba a misa. Pero está bien, entonces Cristina, pero no importa ¿De eso. quién es estos disturbios? ¿De quién son? ¿De grupos anarquistas? Formalmente acá son de tuvo- grupos acá tuvieron anarquistas, de grupos grupos K y grupos de maximalistas, izquierda. troscos, qué sé yo. Pero digo, Quebracho. hasta Sí, ahora bueno, pero se obviamente sabrá a través de el los identitarios rolo, que perdón, tengan. pero La hay cúpula- algo la más, cúpula hay que algo viste más que tú. eso. Estos no son solo un grupito de No, anarcos delirantes. Acá hubo un acto donde el kirchnerismo tuvo mucho que ver con esto,
donde se cantó Videla de la dictadura, Donde Macri, vos sos la dictadura, se cantó. Perdón, Macri, vos sos la dictadura. Digo, acá hay política. También, pero entonces también. hubo 200.000 No son personas. hechos. Por supuesto que sí. Bueno. Por eso te digo, tiene 20% de los votos. Entonces debería ser Hubo muy 200.000 responsable. personas. Debería ser políticamente muy responsable y sensible a que estas cosas no pasen. Y cuando Sin las embargo, manifestaciones eran del otro lado, hasta hace 2 años, y le gritaban Cristina, chorra, puta, montonera, Estaba muy y eran mal. los Estaba caceroleros, muy mal. nadie se horrorizaba. Esto Pero no, forma parte de la cultura política. Esto todo forma parte de la cultura No, No, Rolando, política. no, no los podés, disturbios no, Pero los no, gritos perdón. de Macri Gato, Pero todo no eso está forma parte de la bueno, cultura pero no, política. pero está bueno. Ahora resulta que le exigimos que en las manifestaciones los manifestantes No, digan ella palabra dice- ella pulcra. dice que Ella Macri- que diga lo que No, se le cante el orto. Rolando, La calle no. política Perdón, es así. perdón, Rolando, En las Rolando, manifestaciones se Rolando, putea y se carajea. Rolando, y así O cuando los Rolo. caceroleros gritaban esto, Cristina, chorra, puta, montonera, eran mal. blancos y No, entonces eran no buenos. había Estaba mal. molotov, Estaba mal había... igual. Pero yo Estaba creo que mal. Cuando quisieron tirar las vallas la otra vez. Estaba mal, Rolo. Estaba mal la que Rolando, se hizo ahora también. Rolando, el juicio de los excomandantes fue un hito en la historia política de la Argentina. La sociedad argentina en su mayoría repudió la represión de la dictadura militar y la violencia de los grupos de izquierda. Y durante los gobiernos de Cristina se reivindicó de vuelta la lucha armada. En algunas formas directas, indirectamente, y eso la violencia verbal tiene también sus consecuencias. Entonces, sería bueno, como recién decía Alejandro, que ella dijera, yo repudio los hechos, estoy de acuerdo con el reclamo legítimo de la búsqueda de Santiago Sí, pero Maldonado. la violencia verbal tiene consecuencias, pero el que está desaparecido es Santiago Maldonado. Y Por Santiago eso, Maldonado, por eso digo yo. el que estaba más Es cerca muy- cuando desapareció son gendarmes. Por eso esto es un Y hay un retroceso, triángulo, y es hay un- un triángulo, y hay un triángulo Pero eso no cerrado. justifica nada de lo que pasó. Hay un triángulo, no, son dos cosas diferentes. En la medida que ese triángulo entre el juez, la gendarmería y Nochetti no se descomprima y alguien dé la cara y diga, "Ah, yo tengo algo que ver", o se pruebe que tiene alguno que ver, esto va a seguir creciendo. Este es el Está problema. bien, pero por eso, como son dos cosas distintas, Rolando. Pero eso es otro Una aspecto. cosa es el No, reclamo, bueno. pero escúchame. ¿Por qué te querés que haya 200.000 Pero personas? ¿Por qué déjame te querés te que digo- Antonella Rocuso Pero, Rolo, pide por déjame te digo Santiago una cosa. Maldonado? Son dos cosas distintas, vos lo decís. ¿Y kirchnerista, Una Rocuso? cosa es Santiago Maldonado desaparecido y el pedido para que aparezca claramente, y otra cosa es todo el horror y los incidentes de lo que pasó. Cristina puede estar con el cartelito así, carita en la misa, pidiendo por Santiago, que me parece fantástico, y la otra es condenar todo el horror y la violencia de lo A que ver, pasó. vos tenés, Son dos cosas distintas también. ¿En tus círculos íntimos tenés también un caso de un familiar desaparecido? Así es. Nosotros, o sea, yo tengo un nieto desaparecido del año pasado. ¿Qué edad? 32 años. ¿Y cómo se produjo esa desaparición? Tuvo un problema de salud, lo trasladaron a Formosa y de ahí lo llevaron a un hospital de rehabilitación y de ahí desapareció. Marcelino Laire, ¿no es Sí, cierto? sí. Y hasta ahora no tenemos ninguna novedad. O sea, un caso que no trascendió de la comunidad de ustedes. Nosotros estamos haciendo lo posible, pero el problema es que como indígena muchas veces no le da tanta importancia. Y eso a veces también nos duele, de que cuando nosotros hemos sido parte de la construcción de este país, porque desde el principio de la colonización hemos sido mano de obra barata, esclavizado por los grandes terratenientes, y hemos aportado muchas cosas. Claro. Y hemos colaborado con los agricultores, los ganaderos que vienen de otros países como polaco, Pero En el Gustavo, caso, en el parte- caso vos de te Félix, sentís hubo parte de este país. un pacto de sangre terrible entre Cristina y Gildo Infran, porque cuando entraron a la primavera, entraron como entraron a los mapuches. Entraron y reprimieron en la primavera. Igual, no sé si fue Gendarmería o Policía de Formosa, pero nunca, ese pacto Cristina-Infran contra ellos, nunca se rompió. ¿Vos te sentís parte de Argentina? ¿Ustedes se Nosotros- sienten parte de este país o no? Para decir eso es difícil, porque nosotros, desde que hemos aprendido muchas cosas de la sociedad, hemos peleado mucho para que se reconozca la identidad de los pueblos indígenas, y nosotros empezamos a volver a reconocernos. Ya perdemos el miedo de que nos digan esto o que nos maten. Entonces, a través de esta pelea creo que fue surgiendo ideas de los pueblos indígenas, hasta llegar al Congreso, proponer al Estado que creara una ley a favor de los pueblos indígenas. Entonces fuimos avanzando
a través del diálogo. Y el diálogo ha logrado que las leyes que fueron logradas mediante lucha de nuestros líderes indígenas está escrita. Si me permiten leer una pequeña parte, que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que nuestro país ratificó por ley número 24.071, dispone que se aplique a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender la población que habitan en el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista. ¿Qué significa eso, Felipe? Explícamelo más fácil para que no quede. Que las leyes están, leve. pero los títulos de propiedad no se los dan. Esta ley, que fue creada a través de las organizaciones internacionales que protege los derechos humanos, está escrita. Está la ley 24.071. Por ejemplo, vos, te hago para entender un poco Sí. más, porque, a ver, contale al que te está viendo del otro lado, en toda Argentina. ¿Vos sos agricultor? Nosotros vivimos ¿Dónde? de la A ver. agricultura, de la caza, la pesca, la recolección. Aún mantenemos nuestras prácticas culturales. Entonces, ¿Dónde vivís vos? Exacto. Contame dónde vive tu gente, contale a la audiencia. yo vivo en la zona norte Sí. del país, Sí. limítrofe con Paraguay. ¿Cómo se llama el lugar donde vivís? Mi comunidad es Potaena Pocnanabogo, Eso. Garra de Oso Hormiguero, la primavera. Ajá. Y ¿Cuántos eso, son ahí, Félix, viviendo? en esa región han vivido siempre nuestros ancestros, han podido desarrollar a través de la práctica de la cultura. Ahí no había almacén, no había nada, y han podido Pero instalarse discúlpame, ahí. ¿de qué viven? ¿Cómo viven ahí? ¿De qué viven? ¿De qué trabaja tu comunidad? Si me deja Sí. expresar para Sí. poder Sí, como explicar mejor, porque no puedo así Sí. responder preguntas así fuera de Lo lo que pasa, que... Félix, ¿sabe qué ocurre? Que si usted se me pone a leer esto, estamos en un programa de televisión, entiéndame que los tiempos se nos hace un poco lentos si usted se me pone a leer eso, por eso le pido que me lo explique Entonces, fácilmente. cuando las organizaciones internacionales incorporan la legislación indígena, Sí, empezamos a pelear acá desde Argentina a través de nuestros líderes, sí. y ellos crearon, a través de la legislatura de la Nación, crearon la ley 24.071. ¿Y qué dice esa ley, Félix? Y esa ley reconoce la preexistencia étnica y cultural, reconoce los Sus derechos territorios. indígenas, Sus territorios también. reconoce la pauta cultural, la forma de organizar y la forma de gobernar dentro de lo que es su territorio. Entonces esta ley lo que hace es garantizar que el pueblo indígena tiene que tener el respeto que se merece. Y el garante de estos derechos es el Estado, no dice peronistas, radicales Entiendo. o un partido Entiendo. político. El Estado, cualquier gobierno que asuma la conducción del país, tiene la obligación de garantizar ese respeto. Pero no me explicó algo, que yo se lo quiero, explíquemelo, cuéntemelo, Sí. porque para entenderlo. Su territorio, el papel, ¿usted se los dio el Estado? ¿Usted les reconoce el Estado un territorio suyo? ¿Es el lugar donde usted vive con la comunidad? ¿O si mañana el Estado quiere, o viene mañana un terrateniente, se empieza a hacer soja ahí y deciden sacarlo para hacer soja? Porque puede ocurrir. ¿Cómo es? Usted es dueño de su tierra, Félix, donde vive con su gente, con su comunidad, usted es cacique. ¿Cómo hace para asegurarse que usted puede vivir ahí sin que lo saquen? Y es difícil, y es uno de los graves problemas que tenemos como pueblo indígena, la inseguridad jurídica. ¿Sabe por qué? Porque los territorios donde habitan nuestros pueblos están reconocidos por decretos, no es la titularidad de las tierras y está muy ligada con las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles fueron creadas por los gobiernos para poder condicionar la gobernabilidad en los territorios hacia los pueblos indígenas. Entonces, al tomar una figura jurídica, lo nombra un presidente de la asociación y después dice cacique. Entonces, esa cuestión jurídica Está tiene... está en discusión. La propiedad es de esa porque- asociación civil y no de los cada uno como de los los integrantes de la indígenas, comunidad. como los indígenas no saben lo que es una sociedad civil, incumple los estatutos que rigen. Claro. De ser socio, tienen que Claro. pagar la cuota, hacer balance, hacer asamblea y rendir todos los trabajos que Ellos han hecho. pelean por Pero tener Félix, los Entonces, en la ley A ver, está la trampa. Claro. Entonces, al Está no tener- reconocido por Constitución del 94, Claro. los derechos de los pueblos originarios. Al no Hay una tener- ley
pero no terminan de darles el título de propiedad. ¿Qué pasa? Viene un sojero con un título perfecto y lo dice, saca. epa, amigo. Sí, Pero, porque una vez Félix, que uno Sí. me deja terminar. Sí, sí. Estos decretos que hemos recibido del gobierno nacional del año 40, 52, 63, 77, pero cuando viene una nueva ley, porque cada tanto se renuevan las leyes, y el pueblo indígena no tiene una ley que garantiza la propiedad comunitaria. Disculpe una cosa, Felipe, que es una pregunta, estaba Carnota con otra, pero 10 segundos. No. Sí. Cuando los necesitan para votar a ustedes, ¿usted cómo es el tema del DNI? Cuénteme, porque muchas veces se habló que en época de elecciones a ustedes los van a buscar, a su comunidad. Usted me lo contó, que ni siquiera muchos de sus hijos y de sus hermanos tenían DNI, le daban un DNI en ese día y los llevaban a votar y los traían. ¿Es cierto eso? ¿También hay utilización política por parte de los gobiernos históricamente? Y siempre fue así, pero me gustaría terminar el tema del territorio que a mí Sí. más me interesa, porque es uno de los orígenes de estos males que hoy se sufren en el país. ¿Por qué? Porque los gobiernos van haciendo leyes, pero no ponen en práctica. Porque fíjense que en el año 2006 el gobierno del kirchnerismo creó la ley 2660 y iba a resolver el tema de la ocupación de los pueblos indígenas. Se relevan jurídicamente, pero no tiene la potestad de poder titular las tierras, solamente te reconocen, te sacan una imagen y te den la foto y que pueda hacer lo que quiera. Entonces, viene un usurpador al territorio indígena, no podés sacar porque vos tenés que probar de que esa tierra es tuya con un título de propiedad. Pero, perdón, Félix, pero hay una cosa en la cual me estoy perdiendo. Sí. Durante todos los años del kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo primero empezó con el debate de que no son indígenas, son pueblos originarios, empezaba con una cuestión semiótica, después se metió con una cuestión más técnica, digamos, pero la cuestión de fondo, hemos visto cómo funcionarios del kirchnerismo permanentemente anunciaban y decían que les habían entregado tierras, que ahora los aborígenes que hubo un canal? y los pueblos originarios eran propietarios, Había un canal de tele. que ahora tenían lo suyo, que ellos le habían reconocido todo, que le habían devuelto la dignidad? O sea, ¿eso que fue todo verso? Si nosotros vamos por las leyes, creo que muchas de estas leyes no se cumplen. Se creó la ley de comunicación, la ley de educación intercultural, salud intercultural, o sea, leyes sobran. ¿Y ustedes tiran bombas molotov así como estos muchachos del sur para reclamar sus derechos? No, nosotros no sabemos cómo hacer ni nos interesa porque no queremos generar violencia porque sabemos que si uno actúa de esa manera tiene que ir preso y morir en la cárcel. Porque primero no tenemos recursos para contratar un abogado, no sabemos cómo funcionan las leyes. Somos presa fácil para el Estado. Entonces surge este problema, Pero la no inseguridad jurídica. ¿No creen que la violencia sea el camino para solucionar el problema? No, para mí la violencia genera violencia. Entonces no puede confrontar un Estado que tiene todo y un pobre no puede enfrentar la justicia, el gobierno, el dinero. Es sabio, es Félix, imposible. Félix, ¿cómo se siente usted ante el reclamo este masivo, ¿no? Muy válido sobre un joven que desapareció? Y también la soledad de la pelea por ustedes por su nieto, que también se lo desapareció y ustedes responsabilizan al Estado de Formosa, ¿no? Marcelino Laire. ¿Cómo siente la diferencia esa? Es grande la diferencia y a veces nos pone triste. Primero, por la desaparición de este chico Santiago Maldonado, que desde el principio nos hemos solidarizado, porque no debería pasar eso. Segundo, es porque nosotros cuando queremos movilizarnos, apenas juntamos 100, 200 personas y se van diluyendo. Y nosotros lo que damos cuerpo, muchas veces nos usan políticamente para pegar a cualquier gobierno. Y eso también sabemos perfectamente que por la falta de capacidad de movilizar, y eso también afecta, porque si yo estoy reclamando la aparición de mi nieto, se sabe muy poco. Pero ustedes no tienen un brazo político que los acompañe. No es que está cerca de ustedes el kirchnerismo, Quebracho, alguna agrupación de izquierda. No es que a ustedes nos acompañen en los reclamos, digo, porque, por ejemplo, para la convocatoria de hoy, Genuina y todo lo que ya sabemos, se movilizaron los partidos políticos, algunos partidos políticos, los gremios, Los se organismos movilizaron de derechos humanos. a ustedes, en el reclamo de ustedes, no se juntaron para hacerlo. Es difícil juntar. ¿Por qué? Porque primero la falta de recursos para mover gente
y la falta de una propuesta nuestra que estamos trabajando Bueno, para pero eso, tuvieron para solidaridades poder... políticas cuando hicieron la carpa en la Avenida de Mayo. Hasta fue el propio Macri que era candidato. Nosotros hemos recibido muchas visitas, pero, Sí, pero- no es lo mismo que te dan Claro, una pero solución. digo, nunca tuvieron una marcha como la de hoy. La Cámpora Digamos. participó del desalojo de la carpa ahí en la Avenida sí, Mayo. Pero de si hay julio. algo Bueno, que porque es el caracteriza a pacto con Félix, Infran. si hay algo que caracteriza a Félix Díaz y a su gente es que no pueden tener, no sé, podés haber tenido, Félix, con tu gente alguna manifestación de violencia, yo no, la verdad que por ahí estoy diciendo que nunca tuviste ninguna y mañana salen y te aparecen 3 videos diciendo, mirá, Félix Díaz tuvo esto, pero yo la verdad que siempre te he tenido como una persona pacífica. O sea, en tus reclamos, o sea, siempre has sido centrado en, o sea, venís aquí, nos contás, nos traes tu problemática, nos contás la ley que te ampara tu tierra, pero lo haces en un programa de televisión, lo haces con un tono muy relajado, civilizadamente, o sea, no, o sea, por eso te preguntaba a mis compañeros también qué pensás de esto, o sea, vos no estás de acuerdo con este tipo de manifestaciones, la violencia engendra violencia, o sea, Sí, porque para nosotros es una imagen. Vio que en muchos de los casos en la zona norte, la que más conozco, la mayoría de los pueblos indígenas lo han metido en un sumiso por el tema del cristianismo, que ha hecho como un fanatismo muy grande, de que se escudan en eso cuando ve un hermano morir. Ruego a Dios que me dé fuerza, ruego a Dios que haga terminar este padecimiento. Entonces yo creo que eso diferencia a otros pueblos. Pero eso no quiere decir que los pueblos indígenas no luchan o no se manifiestan. Entonces nosotros venimos trabajando desde ese lado de ver como proponer un cambio. Si yo no cambio la forma de proceder, es difícil convencer al otro que haga las cosas buenas. Porque el cambio tiene que ser de uno mismo. Qué bueno. ¿Le puedo- Y no- bueno eso, Félix, Dame Una que quiero información- pasar por otra una cosa. información de Dale. último momento, ¿puede ser? Sí, dale. Se comunicó a una alta fuente del gobierno con animales sueltos y dice que es mentira, que es falso, que mañana vaya a aparecer el cuerpo de Santiago Maldonado acuchillado en la zona de Esquel, como circuló hoy. Hay una serie de mensajitos tenemos Sí, por ahí. en las dando redes, vueltas. en En las redes Twitter, en todo. circulando. Una alta Está fuente bien, del gobierno está bien dice que lo aclare. que hasta ahora eso Es no trucho. es cierto, que tampoco es cierta la conspiración que une al gobierno con el juez Otranto de Esquel y demás. Y más, me dicen que el juez Otranto tendría el síndrome de la fiscal Viviana Fein, la fiscal del caso Nisman, porque lo que debería hacer es pedir apoyo, pedir al presidente de la Corte Suprema de Justicia para hacer una investigación de un delito complejo como Pero, este. Dani, Secretario de Letrados, Perdóname que te digo una cosa. Claro, no claro. es nada. Digo, Está bien. el fiscal Guido Tranto, No, el juez. el juez, perdón, Guido Tranto, no necesita tanta gente para hacer un cotejo de ADN. Y lo tiene dormido todavía. No, ¿Por esto qué es no? un No, delito. ni Escucha, ni llamar a los 70 gendarmes. Y sentarlo y tomar la declaración. Pero Fernando, en la hipótesis que hayan sido la gendarmería, vos tenés que investigar en la institución. Y en la hipótesis que haya muerto acuchillado cuando se atacó a este puesto, Sí. vos necesitas investigar a una organización como el RAN. No, Necesitás- está bien, pero digo, pero vos Hablando- tenés una denuncia de que desapareció un tipo donde había 70 gendarmes. Lo Los primero que haces fiscales- es los sentás a los fiscales- 70 gendarmes. Los jueces de provincia son jueces federales, jueces de paz, jueces Bueno, que pida comerciales. ayuda, viejo. Bueno, No, claro, pero hay eso un es lo que hace protocolo, falta, hay eso un es lo que protocolo hace que falta. aplica este gobierno. ¿Cuánto tardaron en sacar a Gómez Centurión? La propia Bullrich impulsó una denuncia, lo sacaron la misma tarde. El otro día la comisaría séptima, se fugaron los presos, sacaron al comisario, sacaron a todo el ¿Puedo mundo. tocar? Acá, el ministro Martín Ocampo, cualquier comisaría de acá de la ciudad, los sacan a todos y los investigan. que Patricia Son Bullrich se tiene protocolos que de ir. Naciones Unidas que indican Claro. que una fuerza de seguridad comete un delito, un exceso, los apartás y los investigás. Es lo Los que no hizo Bullrich. están apartados, general. Está investigando la policía No, federal. no, pero pará. A ver, Está ¿cuánto investigando- tiempo después? Déjame decir una cosa. No, los El gendarmes, juez- no están, los el gendarmes están en juez- actividad, tienen el juez- arma en la mano todavía. El juez hizo, pero si no están imputados. Pero, En el Rolando, caso ¿querés de decir una Gómez- cosa? Gómez Todo se Centurión- manda- disponibilidad. Déjame hablar. Disponibilidad es una cosa, imputación Centurión- es otra. Gómez Centurión tiene una denuncia penal con nombre y apellido. Claro, acá ¿quién no hay denuncia? nadie ha hecho. Todos los ¿Quién policías, denuncia acá? a cada policía, cuando hay un quilombo de estos, los mandan a su casa en disponibilidad. Pero ¿quién no hay denuncia? No, pero ningún esto es gendarme en distinto. Pero esto es disponibilidad. distinto. ¿Qué denuncia hay?
a los gendarmes. Está desaparecido el tipo. No, pero esperá, hay 4, vos viste la causa, hay 4 testimonios nada más, ninguno de los 4 estuvo frente al juez. Ayer lo contábamos. El juez es parte del problema. Hay 2 videos. Y lo que estoy diciendo. Hay 2 videos donde tardó 11 días en hacer los la gendarmería allanamientos. con un megáfono Pero dice por orden del juez y Perdón, Dani, llegan los defensores de derechos humanos ahí. El problema es que todo es político. Yo no sé de... Es una desaparición Bueno, política. acá hay que garantizar una investigación judicial ¿Es una desaparición política? Y si el tipo está haciendo un corte de ruta con un reclamo político, es una desaparición política. La gendarmería es una fuerza que responde al poder político. Nochetti estaba a 7 kilómetros. ¿Qué es? Es un extraterrestre, es un funcionario político. Fue un error de Bullrich no haber reconocido que tenía a su jefe de gabinete ahí, porque ella primero dijo que no estaba. El único lugar que no allanaron es la estancia Lele, que es donde estaba Nochetti. ¿Por qué? El juez Guido Tranto. Es un pacto entre los 3. Hasta que no se rompa ese pacto. ¿Entre qué 3? Entre la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad y el juez Guido Tranto. Pero vos decís que se pusieron de acuerdo los 3 para chupar a Maldonado. A ver, el juez Guido Tranto es parte del problema de acá. No, pero, en China. pero Guido Tranto es parte del problema. Pero déjame que te diga una cosa. Se va a investigar a sí mismo. Bueno, pero déjame que te diga algo. Pero déjame que te diga algo. El juez Guido Tranto es parte del problema después del problema en sí. O sea, después de la desaparición de Maldonado. Guido Tranto no llamó a ningún gendarme a declarar. Tardó 11 días en allanar Esquel y el Bolsón y todavía no tiene resuelto el cotejo de ADN. Antes que eso, y vamos pasó antes, un mes. vamos antes que eso. A las pocas horas aparece un abogado de la PDH de la zona porque a las 2 horas va a la reserva mapuche, llega a la tranquera y están los gendarmes. Hay un video que está un gendarme con una mujer que le dice, no, usted no puede pasar. ¿Por qué? Si a mí me dicen que hay un herido, qué sé yo. No, usted no puede pasar. ¿Por qué? Por orden del juez Guido Tranto. Está grabado, ahí está el video, lo puedo traer, lo volvemos. El juez Guido Tranto se está investigando a sí mismo. Señores, me dejan tocar otro tema en el día porque esto se llevó el interés periodístico. En unos minutos, ya en 6-7 minutos, estaré charlando con este grandísimo periodista, historiador, que es Marcelo Larraqui. Parece increíble, porque yo me leí todos sus libros, ahí están todos los libros sobre el escritorio. Si no entendemos de violencia política con Larraqui, no entendemos con nadie. Además, sus libros son éxitos en venta, es un ensayista histórico de lo mejor, tiene una mirada muy fina, valiosísima para entender los tiempos que corren. Escribió ese libro sobre la historia de Galimberti, ha viajado a Roma 2013, 2014, 2015, escribió Recen por él, ahora escribió Código Francisco, los 70, fíjense ese libro, una historia violenta. Vamos a charlar con Larraqui en minutos nada más. Es pura casualidad que esté hoy. O sea, parece como que la vida nos hubiese colocado. Bueno, 2 minutos porque esto va a explotar el lunes y comenzará a hablarse de esto el lunes, se lo vamos a dar como adelanto. Se filtraron de AFIP datos muy sensibles respecto de quienes entraron en el blanqueo de capitales en la última propuesta del gobierno. Esto, cuando el gobierno pasado había también dado un blanqueo, no se filtró ningún nombre. Y es tremendamente complicado y es dificilísimo para un Estado cuando es una cuestión de Estado, cuando vos haces un blanqueo y te salen algunos nombres y no saben cuántos nombres se robaron de la base de datos de AFIP, porque hay una investigación interna de AFIP que está llevando adelante Deloitte para investigar quién se afanó esos datos. Y una denuncia una causa judicial. penal. Es una denuncia penal, exactamente, creo que la tiene Canicoa. Canicoa Correa. Bueno, AFIP está investigando, tienen una hipótesis que podría ser la de empleados infieles, porque son pocas las claves que hay que pueden acceder a todos los nombres, a la base de datos de quienes blanquearon dinero. Algunas fuentes sostendrían que hay, o habría una conexión entre empleados infieles ligados al gobierno pasado que habrían sacado estos datos de quienes blanquearon dinero y luego estos datos, por ejemplo, aparecieron en Página 12.
Creo que la publicó Horacio Berbisky. lo publicó Horacio Berbisky. El domingo. Entre ellos estaba un primo de Macri, Ujú. entre los que habían blanqueado, ¿no? Parece todo una serie de casualidades o parece toda una serie de cosas que van conectándose. Yo les dije la semana pasada que se venía una época bastante movida para varios dirigentes gremiales. El gobierno tiene una decisión política de ir contra las mafias sindicales. Y esta es la imagen que sueñan en el gobierno. Yo se las voy a poner para que lo entiendan. Una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos compartir la doble imagen. El gobierno sueña con o cree que podría correr el mismo camino Víctor Santamaría que el Caballo Suárez. Víctor Santamaría, que ayer lo tienen en imagen, es ¿qué? Gremio de encargados de edificios. Del Suter, claro, gremio que heredó de su padre. Ujú. 51 años tiene, mirá. Desde el 2005 que lo maneja. Su padre fue el que lo hizo un gremio fuerte, él lo continuó. Hoy se dice que factura 500 millones de pesos Ujú. en la obra social, Ujú. que no la dirige él, pero obviamente la maneja él. ¿Tiene causas? Tiene una causa en lo de Claudio Bonadío, que es, entiendo, la más complicada. Que es la denuncia de la UIF. Tenemos Por un la cuadro. ART, ¿eh? Tenemos un cuadro, si Ah, querés. ¿Tenés un bueno, cuadro? Y hay Vamos a otra ver. porque le hizo la UIF por operaciones en Suiza, de su gremio a través de 2 sociedades. Me parece que el cuadro que tiene Daniel es bastante gráfico. Dale, dale. A ver, Para Dani. mostrar. Esto es porque la Unidad de Información Financiera, ante el juez Bonadío, dijo que detectó operaciones sospechosas de Víctor Santamaría en Suiza, en un banco suizo, por 4 millones de dólares, que están a nombre de las empresas Alto Trust Limitada y Vica Trust. Vica coincidiría con el nombre... Ahí está el cuadro. Ahí está el cuadro. Si querés, léelo vos. La Ale, que UIF sos- lo denunció a raíz de operaciones sospechosas, un ROS por 4 millones de dólares. Sí. Las cuentas están a nombre de Alto Trust y Vica Trust. Vica serían las primeras sílabas de Víctor Catalina Santamaría. Claro. Son los dos Es hermanos. Víctor y su hermana. La UIF vincula operaciones del Suter con las empresas de Damián Fernando Vila y Andrés Leandro Stangalini, perdón. Y el cuadro que preparamos, la UIF confirmó la existencia de las cuentas de Trust en Suiza. Hasta principios Víctor figuraba como beneficiario final del mismo. ¿Qué Esto es esto? pasó esta semana y un segundo informe de la Unidad de Información Financiera que dice que a través de informe de inteligencia se comprobó que esa cuenta existió con esa plata. Víctor Santamaría lo niega, dice que la cuenta no existe y que esos dos empresarios O sea, son... ¿cuál es la defensa de concesion- Víctor Santamaría? Dice, la familia Santamaría habría operado en Suiza a través de Vica Trust y Alto Trust y registró acreditaciones entre los años 1999 y 2000 por un monto cercano a los 4 millones provenientes de la Argentina y Uruguay. ¿Cómo se defiende Santamaría, Daniel? Diciendo que no operaron. Él diciendo operaron. que no existe la cuenta y que esos dos empresarios que se nombrábamos recién son proveedores del sindicato y nada más, que no hay ningún Que vínculo. es el único vínculo que tienen. El único vínculo porque aparecen una serie de operaciones inmobiliarias en ese informe de la Unidad de Información Financiera, donde el sindicato compra y vende, y eso fue lo No que es Santa dijo. Marina, es Santa María, muchachos. Santa María. Sí. Santa María, que es dueño del Grupo Octubre, ¿no? Que tiene varios Claro. medios, entre Sí, ellos no solo Página 2. Página 12 que lo 12. compró en una Página sesión. 12, Caras y Caretas, Planeta Urbano, la revista Diario Z, el Centro Cultural Caras y Caretas también, La AM radio. 750, Y es el presidente de... el presidente del Deportivo Barracas. No, y Y del PJ porteño. Deportivo ¿No sabía? ¿Deportivo Barraca Ah, sí. también? Sí, Sí, del Deportivo PJ creo que Barracas. ahora es segundo, bueno, pero es Pero una no, principal no, es dirigente presidente del peronista. PJ Porteño. Volviendo, Deportivo Barracas. al tema del robo de estos datos Hay un sensibles. de la gran AFIP. despelote ¿Qué por pasa eso. en AFIP con esto? Pues llevaron la denuncia, la tiene Canicoba Corral. Tienen algunos señores de los que sospechan claramente. Funcionarios de carrera que ya estaban de antes, que creen que son los que se metieron. Aparentemente los accesos a esa información son limitados a 10 claves de seguridad. Pero Porque son dos bases, hay una base para el Es blanqueo muy difícil. y una base general de datos de... Y eso es lo que hay que aclarar a la audiencia, que esto está amparado por la ley del secreto fiscal. O sea, Claro, no lo es que sola- pasa es que si lo llamaran a declarar, y ya me voy en un minuto con Marcelo, por favor, ya lo ubicamos a Marcelo Larraqui, si lo obligaran a declarar, porque el lugar donde salió fue página 12, estos datos en sí, página el 12. único Vos vas y te hay un sos Berbisky, te antecedente. llaman y vos decís, yo me ¿puedo amparo. decir algo? ese Obvio, secreto. Berbisky ¿Es así? Berbisky no está Sí. obligado a decir quién se lo Claro. dio y incluso periodísticamente también que lo Hay un, publique. hay un antecedente. Alderete demandó a Marcelo Bonelli de Clarín No, pero- por
Sí, hay un antecedente. Sí. A mí me demandaron No, por lo que publicar quiero decir es nombres de que, los agentes de la lo que CIDE quiero decir y es que nunca pasó. sería un horror Pero que lo pará, obliguen a pero Berbisky puedo- a arreglar no lo su van a cuenta. obligar. Eso no puede No lo pueden pasar. obligar. Hay que Pero, respetar el ¿sabes secreto. qué Pero digo? puedo terminar la cosa. Sí. Obviamente estamos todos a favor del respeto al secreto periodístico. Claro. Pero el funcionario que filtró la información fue condenado por la justicia. Eso me Pero, queda. Ah, escuchame, eso sí. pero puedo decir Acá hay algo. 8 Cristina no funcionarios fue investigados condenada. ahora. Cristina no fue condenada, ni siquiera cuestionada cuando violó el secreto fiscal en cadena nacional. Cristina Kirchner violó el secreto fiscal en cadena nacional, hablando de los evasores, dando datos de gente Narváez. que tributaba en la FIP. En cadena nacional, la Ale, presidenta. Chicos, me voy a echar preguntadas Marcelo, sí. por los que tiran bomba Molotov, me escribe un abogado amigo, me dice, esas causas se abren siempre por el delito de vandalismo. Mandarín. 3 meses a 4 años de cárcel. Esa es la pena, casi nunca terminan presos. Sí, Bueno. y los detenidos de hoy son 23 y por agresión y resistencia a la autoridad. En principio sería la figura que les van a... El lunes imputar. o en la semana estaremos contándoles más de esto que recién inicia para Víctor Santamaría, bueno, por parte del gobierno. O sea, es otro de los nombres que aparecieron, que nosotros tiramos acá, otros tantos sindicalistas que Está en la lista. está en la lista. Está en la Sí. lista. Como hemos tirado Claramente está en la Ligieri, lista. Como el Pata Medina. como el Pata Medina y tantos otros. Rolando, gracias por venir, hermano. Gracias. Gracias, Félix. ¿Usted tiene, cómo se comunica con la gente? Si quieren escribirle algo, usa Twitter, Facebook, celular. Bueno, Sí. no es su celular al aire, pero ¿cuáles son las redes sociales de su comunidad? Nosotros a través de mail personal, Ujú. felixdiazcom, Ujú. @gmail.com. Lo que me gustaría como pedir un... Sí. Nosotros estamos preocupados por la situación de un hermano Wichí que está preso en Formosa, que hace ya 6 meses que está ahí y le están haciendo imposible la vida. ¿Preso político es? Sí, Agustín Santillán, que para nosotros es muy preocupante porque le están armando causa por denunciar esta injusticia que sufren los pueblos indígenas de Formosa. Repítame el apellido. Agustín Santillán. Es el régimen de Infran, ¿eh? Que Señores, es un mundo aparte. me voy a hablar con Marcelo. Gracias por todo. Escúchame, a Marcelo Larraque es un gran hincha de Vélez. Bueno, pero no me lo distraigas de la nota porque porque si ya empiezo a hablar. ¿Querés que hable de Vélez? No, pero mirá el apellido que tiene. Animales del saber. Presentamos a este maestro de periodismo y de la investigación, Marcelo Larraque. Vamos a charlar.